pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que, si hubiese sido posible, os habríais sacado los ojos y me los habríais dado. Gálatas capítulo 4, versículo 15. Llamó su atención a esta pregunta dirigida por el apóstol a los miembros de las iglesias en Galacia, para que juntos consideremos otra causa de depresión espiritual o infelicidad en la vida cristiana. Toda la epístola a los Gálatas trata, en esencia, de esta cuestión. Estos Gálatas habían escuchado la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pablo. Eran gentiles típicos paganos, estaban alejados de Dios, no tenían ningún conocimiento de Él, ni de su Hijo, ni de la gran salvación cristiana. Pero el apóstol Pablo llegó, les predicó, y ellos recibieron el mensaje del Evangelio con gran gozo. Él describe, incluso con detalle, el gozo que experimentaron cuando lo conocieron y escucharon su predicación por primera vez. Es evidente que el apóstol, mientras estuvo entre ellos, no gozaba de buena salud física. Hay muy poca duda de que sufría algún tipo de afección ocular, porque le recuerda que, cuando estuvo con ellos se habrían arrancado los ojos y se los habrían dado si eso le hubiera ayudado. Se deduce que esta dolorosa inflamación ocular era ofensiva y desagradable a la vista. No había nada atractivo en la apariencia del apóstol. Como le recuerda a los de la iglesia en Corinto, su presencia era débil. No poseía lo que hoy se llamaría una presencia imponente. Era un hombre muy común a la vista, además de la desfiguración causada por este problema ocular. Sin embargo, como le recuerda aquí, no se ofendieron con él de ninguna manera. Les dice, y no menospreciaste ni desechaste la prueba que había en mi cuerpo, sino que lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo, y se regocijaron en esta maravillosa salvación. Pero ya no era así, se habían vuelto infelices, y él se ve obligado a preguntarles, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Se habían vuelto desdichados y casi se habían vuelto contra el apóstol. Su condición era tan deprimente que él incluso utiliza esta expresión: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora bien, la pregunta que se les hace sobre su antiguo gozo es muy significativa. De hecho, él ya la había planteado en otras formas en las partes anteriores de su carta. En el versículo 6 del capítulo 1, dice: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente». Luego la repite en el capítulo 3, versículo 1. «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Sin aportar más evidencia, creo que queda claro que estos cristianos gálatas, quienes habían estado tan felices y gozosos en su recién descubierta salvación, ahora estaban espiritualmente desdichados y deprimidos. La pregunta que nos enfrentamos es esta: ¿cuál fue la causa de este cambio? ¿Qué les había sucedido? La respuesta es perfectamente simple y puede resumirse en una frase: todo se debía enteramente a la falsa enseñanza. Ese era el problema de las iglesias en Galacia. Todos sus problemas emanaban de una cierta falsa enseñanza que habían creído. Este es un tema tratado con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Casi no hay una epístola en la que no se mencione este asunto de alguna manera. Estas iglesias nacientes fueron muy perturbadas por ciertos tipos de maestros que seguían al apóstol Pablo e imitaban su mensaje y predicación en muchos aspectos, pero añadían su propia enseñanza particular. El resultado fue que no causaron confusión en las iglesias, sino que además llevaron a esta condición deprimente e infeliz en la vida de tantos cristianos. Esto fue, por supuesto, obra del diablo. El apóstol no duda en decirlo y nos recuerda que el diablo puede incluso transformarse en ángel de luz. Ataca a los cristianos e insinúa diversas ideas falsas en sus mentes, con el resultado de que, temporalmente, puede destruir su testimonio cristiano y robarle su gozo. La historia de la Iglesia desde el canon del Nuevo Testamento está lleno de lo mismo.
Comenzó desde el principio y ha continuado, en mayor o menor medida, hasta el día de hoy. Y hay un sentido en el cual es cierto decir que la historia de la Iglesia es la historia del surgimiento de muchas herejías, la batalla de la Iglesia contra ellas, y la liberación de la Iglesia por el poder del Espíritu de Dios. Este es, obviamente, un tema muy grande que solo puedo presentar y tocar brevemente. La falsa enseñanza puede aparecer en muchas formas diferentes, pero podemos dividirlas en dos categorías principales. A veces toma la forma de una negación flagrante de la verdad de los principios y doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Seamos claros respecto al hecho de que, en ocasiones, puede adoptar esa forma. Puede presentarse como algo cristiano, pero, en realidad, ser una negación del mensaje cristiano. Ha habido, y aún existen, enseñanzas que se llaman a sí mismas cristianas, pero que incluso niegan la deidad del Señor Jesucristo, junto con otras doctrinas fundamentales y básicas de nuestra fe. Sin embargo, la falsa enseñanza no siempre toma esa forma. Existe otra forma, y es a la que ahora dirijo su atención en particular. En cierto sentido, esta segunda es aún más peligrosa que la primera, y esta es la forma que había tomado entre las iglesias de Galacia. Aquí no se trata tanto de una negación de la fe, ni de una contradicción de los elementos fundamentales, sino de una enseñanza que sugiere que algo más es necesario además de lo que ya hemos creído. Esa fue la peculiar forma que tomó en el caso de Galacia. Ciertos maestros habían ido a las iglesias allí y habían dicho, en esencia, sí, creemos en el Evangelio y estamos de acuerdo con la predicación de Pablo. Es perfectamente correcta, todo lo que dijo es correcto, pero no fue lo suficientemente lejos. Dejó fuera algo que es absolutamente vital, y ese algo vital es la circuncisión. Conserven todo lo que creen, pero si quieren ser verdaderos cristianos, además deben ser circuncidados. Esa era la esencia de su enseñanza. No es en absoluto difícil ver cómo surgió esa enseñanza particular. Después de todo, los primeros cristianos eran judíos. Pueden leer la historia en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Seamos justos con ellos. Es muy fácil entender su situación. Sabían que su antigua religión había sido dada por Dios y que era verdadera. Su dificultad era cómo comprender la nueva enseñanza a la luz de su enseñanza antigua y tradicional. Sabían que la circuncisión había sido dada por Dios a Abraham y que había continuado desde entonces. Pero aquí una nueva enseñanza que se decía que la circuncisión ya no era necesaria, que esa antigua distinción entre judío y gentil había sido abolida, que la circuncisión, junto con la ley ceremonial, había cumplido su propósito y ya no era obligatoria para el pueblo de Dios. Muchos estaban incómodos con esto. Ya no les molestaba que los gentiles se unieran como tal. Al principio, eso había sido un problema para ellos. Recuerden que incluso el apóstol Pedro encontró eso algo difícil, y que solo cuando Dios le dio la visión desde el cielo estuvo dispuesto a recibir a Cornelio y a otros gentiles en la iglesia cristiana. Pero aún no podían entender cómo un gentil podía volverse cristiano sin, al mismo tiempo, convertirse también en judío. Podían ver que el cristianismo era el resultado lógico de su antigua religión, pero no podían comprender cómo alguien podía ingresar a él sin pasar primero por la circuncisión. Así que fueron a estos cristianos gentiles en Galacia y les sugirieron que, si querían ser verdaderos cristianos, también debían someterse a la circuncisión y ponerse bajo la ley. Ese es el tema que el apóstol trata en esta epístola a los Gálatas. No pueden leerla sin sentirse conmovidos, sin sentirse atrapados. Pablo escribe con pasión. Está tan preocupado por este asunto que incluso omite el saludo preliminar habitual y después de abrir su carta, entra directamente en su tema y hace su pregunta. ¿Por qué siente esta pasión? ¿Por qué está tan conmovido? La respuesta es, por supuesto, que sentía que la misma posición y condición cristiana de estas personas estaba en juego, y que, a menos que comprendieran la verdad de este asunto, toda su posición cristiana podría muy bien estar en peligro. No hay carta, por lo tanto, en la que el apóstol hable con tanta vehemencia. Escuchen esto,
Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No pueden leer nada más vehemente que eso. Y lo repite, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa es la forma en que silencia cualquier tendencia a decir, no importa que estas personas no vean lo que yo veo, todos somos cristianos. De ninguna manera, aquí hay una intolerancia definida porque, como sugiere y enseña, toda la posición cristiana está involucrada en este asunto. Estoy llamando su atención a esto no por algún interés particular en la historia de los Gálatas como tal, sino por su relevancia para nosotros. Esa es la gloria del Nuevo Testamento. No es un libro académico, es el libro más actualizado. No hay un solo problema o herejía descrita en el Nuevo Testamento que no se encuentre de alguna forma o manera en la Iglesia en este momento. No estamos involucrados en una mera discusión académica sobre la depresión espiritual. Estamos hablando de nosotros mismos y estamos hablándonos unos a otros. Y es porque estas cosas aún están con nosotros y porque la herejía de los Gálatas, en una forma moderna, sigue presente, que llamo su atención a ello. Muchos cristianos han pasado por esta experiencia. Cuando se encontraron con la verdad por primera vez, quedaron asombrados. Dijeron, nunca supe que eso era el cristianismo. La recibieron con gozo y experimentaron una bendición asombrosa, pero posteriormente fueron confrontados con alguna otra enseñanza. Puede que la hayan leído, o que alguien haya predicado sobre ella, o que se la haya sugerido a un amigo, y así fueron introducidos a otro tipo de enseñanza. De inmediato esta otra enseñanza les atrajo porque parecía tan espiritual y prometía una bendición tan inusual si tan solo la creían, y así la adoptaron. Pero entonces comenzaron a ser infelices y confundidos. Otros que no la aceptaron del todo igualmente fueron afectados por ella, porque los perturbó y porque no pudieron responder a sus argumentos. Su gozo pareció desvanecerse y quedaron en perplejidad. Cualquiera que sea el caso, pierden su felicidad inicial. Casi no hay necesidad de mencionar enseñanzas específicas, pues estoy seguro de que saben a qué me refiero. Sin embargo, debo mencionar ciertas cosas solo como ilustración y no con la intención de tratarlas en detalle. Además de los ejemplos evidentes, como las herejías de los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día, también se encuentra inherente en el catolicismo romano, con su insistencia en la obediencia y conformidad a cosas no enseñadas en las Escrituras. Aparece en la enseñanza de que el bautismo de adultos por inmersión es esencial para la salvación. Nuevamente, a menudo se encuentra en la insistencia de que es absolutamente necesario hablar en lenguas para estar seguros de haber recibido el Espíritu Santo, y a veces en relación con la sanidad física, en la enseñanza de que ningún cristiano debe enfermarse jamás. Estos son solo algunos ejemplos. Hay muchos otros. Simplemente menciono estos para que comprendamos que esto es un asunto muy práctico y no meramente una cuestión teórica. Todos nos enfrentamos a estas cosas y, como espero mostrar, todas participan del carácter de la herejía que estamos considerando. Aquí, me parece, el apóstol ha establecido de una vez y para siempre un gran principio que debemos tener siempre presente, si queremos protegernos contra estos peligros y asegurarnos de que estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no siendo sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Fue su amor por estas personas lo que le llevó a escribir de esta manera. Como les dice aquí, se sentía como un padre hacia sus hijos. No era que el apóstol fuera pedante, estrecho, intolerante o egocéntrico. Por el contrario, su única preocupación era la vida espiritual y el bienestar de estas personas. Hijitos míos, dice, es como una madre, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es en ese espíritu que dirijo su atención a este tema. Dios sabe que preferiría no tratarlo en absoluto. Vivimos en una época que no gusta de este tipo de cosas. La tendencia es decir, ¿qué importa? Y esta tendencia es evidente no solo en aquellos que están fuera de la iglesia, sino también en aquellos que están dentro de la iglesia.
Por lo tanto, lo abordo con reluctancia y simplemente porque siento que estaría traicionando mi llamado por Dios al ministerio cristiano si no expusiera la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, sea cual sea la posición moderna al respecto. ¿Cómo entonces enfrentamos esta clase de situación? Lo primero que el apóstol establece es la cuestión de la autoridad. Esto, por necesidad, debe ser lo primero. Estas perplejidades y problemas no son una cuestión de sentimientos ni de experiencias, y jamás deben ser juzgados meramente por los resultados. La falsa enseñanza puede hacer muy infelices a las personas. Dejemos esto claro. Si juzgan solo en términos de experiencias y resultados, descubrirán que cada culto y herejía que el mundo o la iglesia hayan conocido será capaz de justificarse. ¿Cuál es entonces la autoridad? El apóstol nos lo dice claramente en el primer capítulo. De hecho, la cuestión de la autoridad es precisamente lo que aborda en los primeros 2 capítulos. Aquí estaba involucrada la posición personal del apóstol, y por eso debe hablar tanto de sí mismo. Él adopta una posición en la que desafía a cualquiera a predicar otro evangelio diferente al suyo. Dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Él dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Luego, prosigue relatándoles cómo llegó al ministerio. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Había vivido de esa manera hasta ese momento en el camino a Damasco, cuando el Señor Jesucristo lo puso en el ministerio al cual, ahora sabía, había sido apartado desde el vientre de su madre. El Señor Jesucristo mismo le dio su comisión y su mensaje. Ah, sí, pero Pablo sabía aún más que eso. Aunque había entrado en el ministerio de una manera única y podía describirse a los corintios como un abortivo, no obstante, dice que el evangelio que le fue dado era exactamente el mismo evangelio que también se había dado a otros apóstoles, aquellos que habían estado con el Señor en los días de su carne. Cuando habló con los otros apóstoles en Jerusalén, descubrió que estaba predicando exactamente el mismo evangelio que ellos estaban predicando. Aunque le había llegado de esta manera individual, como una revelación directa, los otros predicaban exactamente lo mismo que él estaba predicando. Allí está, entonces, la base de la autoridad, y es esa autoridad la que el apóstol defiende aquí, y sobre la cual argumenta. Dice que no era una cuestión de que un hombre diga esto y otro diga aquello. Afirma que no estaba predicando simplemente lo que él pensaba. Le fue dado a él como les fue dado a los otros apóstoles, y todos estaban diciendo lo mismo. La prueba de la verdad es su apostolicidad. ¿Es y se conforma al mensaje apostólico? Esa es la prueba y ese es el estándar. El Evangelio de Jesucristo, tal como se anuncia y enseña en el Nuevo Testamento, no reclama menos que venir con la autoridad del Señor Jesucristo mismo, quien lo dio a estos hombres que, a su vez, lo predicaron y lo hicieron escribir. Aquí está el único estándar, y sigue siendo el único estándar. No tenemos ningún estándar aparte del Nuevo Testamento, y por lo tanto, debemos tomar cada punto de vista, llevarlo a la luz de esto y sostenerlo en la luz. Al hacerlo, encontraremos que estas falsas enseñanzas siempre son culpables en una o dos áreas. La primera es que pueden contener menos de lo que dice el mensaje apostólico. Tengamos bien claro que existe un mensaje apostólico, una verdad positiva en la cual todos los apóstoles estuvieron de acuerdo y que predicaron. Hay un mensaje definido. Ahora bien, la falsa enseñanza puede ser culpable de declarar menos que ese mensaje, de omitir ciertas cosas. Esto es algo que engaña a muchos cristianos hoy en día. Si alguien dice algo abiertamente incorrecto, pueden ver de inmediato que está equivocado, pero no son tan rápidos para darse cuenta de que una enseñanza puede estar equivocada porque es menos que el mensaje apostólico, porque no dice ciertas cosas.
puede ser menos que la enseñanza verdadera acerca de la persona del Señor Jesucristo. Puede negar su encarnación, puede negar las dos naturalezas en una sola persona, puede negar el nacimiento virginal, puede negar lo milagroso en su vida, puede negar la resurrección literal y física. Se llama a sí mismo cristiano, pero es menos que la verdad. Nuevamente, puede negar en algún punto la obra de Cristo. Puede negar el hecho de que, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Puede describir la muerte de Cristo como nada más que una maravillosa demostración de amor. Puede negar que Dios castigó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto es lo que los apóstoles predicaron, que Cristo murió por nuestros pecados. Si, por lo tanto, una enseñanza omite eso, es menos que la verdad apostólica. Lo mismo ocurre con el nuevo nacimiento. Muy a menudo, esta doctrina nos enseña y enfatiza su absoluta necesidad. Nuevamente encontramos lo mismo incluso con respecto a la conducta y comportamiento, aunque el Nuevo Testamento enfatiza la conducta y el comportamiento. Las personas pueden decir que creen en Cristo, pero luego tienden a deducir que si creen en Cristo están seguros y no importa lo que hagan. Ese es el terrible error del antinomianismo. El Nuevo Testamento enseña la importancia de las obras diciendo que la fe sin obras es muerta. Ahora bien, dejar fuera cualquiera de estas cosas es quedarse corto respecto al mensaje apostólico. El segundo peligro, como ya hemos visto, es exactamente lo opuesto, es decir, el peligro de añadir a la verdad y, aunque se reconozca que el mensaje apostólico es correcto, sugerir que debe añadirse algo a él. Ahora, eso es lo que estamos abordando en particular. Una vez más, debemos recordar nuestro primer principio, que toda enseñanza debe ser probada por la enseñanza del Nuevo Testamento, no por sentimientos, no por experiencias, no por resultados, no por lo que otras personas estén diciendo o haciendo. Aquí está la prueba, la apostolicidad, la enseñanza del Nuevo Testamento. Otro muy buen método de prueba es este. Tengan cuidado siempre de analizar las implicaciones de una enseñanza. Esto es precisamente lo que el apóstol hace en el capítulo 2 de esta epístola a los Gálatas. Esta nueva enseñanza parecía no estar negando a Cristo en absoluto, y sin embargo el apóstol muestra claramente que niega el punto más vital. Incluso tuvo que hacer esto con el apóstol Pedro en Antioquía. Pedro, quien había recibido una visión en conexión con Cornelio, Hechos capítulo 10, y aparentemente había comprendido estas cosas con claridad, fue influenciado posteriormente por los judíos y sintió que no podía comer con los gentiles, sino solo con los judíos. Pero Pablo tuvo que resistirle cara a cara y decirle claramente que al hacer esto estaba negando la fe. Ahora, Pedro no quería hacer eso, no quería negar su salvación por Cristo mediante la fe solamente. Pero Pedro tuvo que ser llamado a comprender claramente su posición real y entender que con sus acciones estaba proclamando que algo más, además de la fe en Cristo, era necesario. Entonces, trabajemos siempre en analizar las implicaciones de lo que decimos y hacemos. Permítame darles una ilustración de lo que quiero decir. Una mujer cristiana con quien una vez discutí este asunto tenía dificultad para comprender este punto. No podía entender cómo ciertas personas incrédulas que llevaban vidas muy buenas no son realmente cristianas. Dijo, no puedo entender cómo pueden decir que no son cristianas. Miren sus vidas. Ella era una buena cristiana, pero estaba realmente confundida respecto a esto. Le respondí, un momento, ¿no te das cuenta de lo que estás implicando? ¿No ves lo que estás diciendo? En realidad estás diciendo que las personas son tan buenas, tan excelentes y nobles, que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no es necesario en su caso, que la venida del Hijo de Dios desde el cielo no les era necesaria, que no necesitaba haber muerto en la cruz, que ellas pueden reconciliarse con Dios mediante sus obras y su buena conducta. ¿No ves que eso es negar la fe? De hecho, con ese argumento estás diciendo que Cristo mismo y su muerte son innecesarios. Y ella lo entendió al analizar las implicaciones de lo que estaba diciendo.
No miren las cosas solo en su valor superficial, sino vean lo que realmente implican. La tercera característica que, me parece, es especialmente de esta herejía en particular, tal como se expone en la epístola a los Gálatas, es que siempre es una adición a la revelación. Esta predicación sobre la circuncisión no es parte del mensaje de Cristo, dice Pablo en efecto. Estas personas predican eso, pero no lo recibieron de Cristo. Cristo, cuando me dio el mensaje, no dijo que todos debían ser circuncidados. Es algo aparte de su revelación, es una adición al mensaje apostólico. Encontrarán que esta es siempre la característica del tipo de herejía que estamos abordando. Tomen, por ejemplo, la afirmación de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana afirma que es tan inspirada hoy como lo fueron aquellos primeros apóstoles, pero no tiene ninguna base en las Escrituras para decirlo. Ella misma lo afirma y hace la afirmación de que esta revelación posterior le ha sido dada a la Iglesia. Esta afirmación se hace de manera abierta. No hay sutileza al respecto, y significa que la Iglesia misma es tan autoritativa como la palabra. Dicen que los pronunciamientos del Papa cuando habla ex cátedra son tan inspirados como las epístolas del Nuevo Testamento y que son una adición a esta revelación. Pero esto no es solo cierto en la Iglesia Católica Romana. Hay otros que hacen afirmaciones similares. Antes de aceptar cualquiera de estas enseñanzas, tómense siempre el tiempo de leer acerca de sus orígenes. Casi invariablemente encontrarán que alguna persona tuvo una visión, y en la gran mayoría de los cultos es una mujer. Lean las historias y verán que la enseñanza se basa en la autoridad de la mujer. El apóstol dice que no permito a la mujer enseñar, pero eso no les importa. No solo eso, la mujer ha tenido una visión y se le ha dado una revelación especial. Ah, dicen, eso no lo encuentras en las Escrituras, pero le ha sido dado directamente a esta persona de parte de Dios y por Dios. Están añadiendo algo a la revelación. Es algo adicional, es algo más avanzado. Afirma que sus fundadores fueron tan inspirados como los apóstoles de Jesucristo y basan su autoridad en eso. Apliquen esta prueba a la mayoría de estos movimientos y verán que es verdad. Pero recuerden que esto también es cierto de muchos que están aún dentro de las filas de la Iglesia cristiana y que, sin embargo, adoptan esta visión de las Escrituras. Ah, sí, dicen, esos hombres fueron inspirados, pero los hombres aún son inspirados. No negamos la inspiración, pero decimos que se puede añadir a la verdad. Los primeros siglos no agotaron la revelación de la verdad, y cosas especiales nos están siendo reveladas a través de nuestro mayor conocimiento y aprendizaje en este siglo. Eso es añadir a la revelación. Eso significa que las Escrituras ya no son suficientes. Los descubrimientos de la erudición moderna deben añadirse, pero al permitir las adiciones de la mente y las perspectivas modernas, realmente están afirmando una revelación adicional. Otra característica invariable de estas enseñanzas es que siempre enfatizan algún aspecto en particular y le dan gran prominencia. En el caso de los Gálatas, era la circuncisión, pero, sea lo que sea, este aspecto en particular es lo que ha dado lugar a la enseñanza especial. Es el motor principal de todo movimiento. Reconocen que ustedes son verdaderos creyentes, pero además deben tener este aspecto. El día séptimo, el bautismo por inmersión, las lenguas, la sanidad o cualquier otra cosa. Este aspecto es esencial, es lo más importante, siempre ocupa una posición prominente, está en el centro, y ustedes son más conscientes de ese aspecto que de Cristo, porque el énfasis está en eso. No se puede explicar el movimiento aparte de ese aspecto, ya sea la circuncisión o cualquier otra cosa. El tercer punto es que todas estas cosas son una adición a Cristo. El católico romano dice, por supuesto, creemos en Cristo, pero también deben creer en la Iglesia, deben creer en la Virgen María, deben creer en los santos, deben creer en el sacerdocio además. Desde el punto de vista estrictamente ortodoxo y doctrinal, me siento más cercano a muchos católicos romanos que algunos dentro de las filas del protestantismo. Pero donde me separo y debo separarme de ellos es que añaden estos elementos vitales.
Cristo, más la Iglesia, más la Virgen María, más los sacerdotes, más los santos y así sucesivamente. Cristo solo no es suficiente y no ocupa toda su gloria única en el centro. Y lo mismo ocurre con todos los demás. Deben tener alguna experiencia especial, deben tener alguna creencia particular acerca de guardar los días, como lo expresa el apóstol, o deben pasar por algún rito o sacramento especial. Así que siempre es Cristo más algo, y deben tener esta adición esencial. Debemos mostrar en cuarto lugar que esta doctrina errónea siempre conduce, de una forma u otra, a la conclusión de que por fe por sí sola no es suficiente. El apóstol lo dice claramente en el capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Estas falsas enseñanzas siempre nos dicen que debemos hacer algo nosotros mismos, debemos añadir algo, alguna acción de nuestra parte, o permitir que algo nos sea hecho. La fe no es suficiente, no estamos firmes en la fe, y la justificación no es solo por la fe. Debemos realizar alguna obra específica, debemos hacer algo especialmente antes de poder obtener esta gran experiencia de salvación. Pero según Pablo, decir tales cosas significa que hemos caído de la gracia. Por último, permítame señalar esto, y agradezco a Dios por esta última prueba porque ha sido de gran ayuda para mí. Creer en tales enseñanzas siempre conduce a negar experiencias cristianas previas. ¿Dónde está, pues, esa satisfacción que experimentabais? Ustedes saben a qué se refiere con esto. Él dice, en esencia, Gálatas insensatos, amados Gálatas, ¿realmente me están diciendo que lo que experimentaron cuando primero vine entre ustedes no tuvo valor, que fue inútil? ¿Dónde está, pues, esa satisfacción que experimentabais? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Saben que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Saben que han recibido el Espíritu. Regresen, recuerden que han recibido el Espíritu. ¿Lo recibieron por las obras de la ley? Por supuesto que no. ¿No ven que están negando su propia experiencia pasada? Estas falsas enseñanzas son todas culpables de esto. Eso es lo que el apóstol señala en su relato de su argumento con Pedro. Le dijo a Pedro que estaba retrocediendo en su propia vida y experiencia. Ese es el significado de todo su argumento sobre Abraham también. Abraham fue bendecido, no después de la circuncisión, sino antes de la circuncisión. Por lo tanto, no se puede decir que la circuncisión sea esencial. Abraham recibió su gran bendición antes y no después de la circuncisión. Decir que la circuncisión es esencial es, por lo tanto, negar esta experiencia. ¿Cuántas veces he tenido que usar este argumento? Estas enseñanzas equivocadas son sutiles y atractivas, y ustedes sienten que eso es lo que necesitan, que debe ser correcto. Entonces, de repente, recuerdan este argumento sobre la experiencia y eso lo sostiene. Se recuerdan, por ejemplo, de hombres como George Whitefield o John Wesley, quienes sin duda fueron llenos del Espíritu de manera asombrosa, impresionante, poderosa por Dios, grandes santos de Dios y entre los mayores siervos de Dios. Sin embargo, encuentran que ellos observaban el primer día de la semana y no el séptimo. Encuentran que no fueron bautizados de una manera particular. Encuentran que no hablaron en lenguas. Encuentran que no celebraron reuniones de sanidad, y así sucesivamente. Debemos decir que todos estos hombres carecían de conocimiento, discernimiento y entendimiento. ¿No ven que estas nuevas enseñanzas que afirman tanto están negando algunas de las mayores experiencias cristianas a lo largo de los siglos? Están prácticamente diciendo que la verdad solo ha llegado por ellas y que durante 1900 años la Iglesia ha vivido en ignorancia y oscuridad. La cosa es monstruosa. Debemos darnos cuenta de que estas cosas deben ser probadas de esta manera. ¿Dónde está, pues, esa satisfacción que experimentaban? Y esto me lleva a la última palabra, y la prueba final, que es precisamente esta. Habiendo pasado por estas pruebas,
¿Están listos para unirse conmigo y decir lo que el apóstol dijo en el versículo 17 del último capítulo de esta epístola a los Gálatas? De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es lo que quiere decir: lejos sea de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Dejen de hablarme de la circuncisión, no me interesa. Dejen de hablarme de los observadores del séptimo día, o de cualquier otra secta particular. Dejen de hablarme de todas estas cosas que se consideran esenciales y absolutas y debo ser cristiano por completo. Yo no las quiero. Lejos sea de mí gloriarme. No me jactaré en nada ni en nadie, ni en ninguna enseñanza esencial, sino en nuestro Señor Jesucristo, y Él solo. Él es suficiente. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí, y yo he sido crucificado para el mundo. Déjenme decirlo claramente: no me jactaré, no me gloriaré, ni siquiera en mi ortodoxia, porque incluso eso puede ser una trampa si hago de ella un Dios. Solo me gloriaré en esa persona bendita, por medio de la cual se ha hecho esta gran obra, con quien morí, con quien he sido sepultado, con quien estoy muerto al pecado y vivo para Dios, con quien he resucitado, con quien estoy sentado en los lugares celestiales, por quien y por quien solo el mundo ha sido crucificado para mí, y yo he sido crucificado para el mundo. Cualquier cosa que quiera entrar en el centro en lugar de Él, cualquier cosa que quiera añadirse a Él, yo la rechazaré. Conociendo el mensaje apostólico acerca de Jesucristo directamente en toda su sencillez y gloria, fuera sea de nosotros que añadamos algo a ello. Regocijémonos en Él en toda su plenitud y en Él solo.